Hoy estuvimos almorzando en Mercedes, en iglesia del compañero. Hablamos sobre el tema internacional, algunos de los compañeros que estuvieron allá en Taracá. Me parece oportuno que reflexionemos sobre algunos temas locales y que profundicemos sobre las características de la política que van a tener nuestro plan de gobierno, que ya se está elaborando, como venimos diciendo, dentro de la ley y el orden, que esto va a ser un gobierno breve. Ahí asoma en el espíritu de los compañeros la posibilidad de que la brevedad de este gobierno, que casi no se discute, sea reemplazado por un esquema entre la señora Villarruel, la hoy vicepresidenta, acompañado por el expresidente Macri, que obviamente sería otro modelo, distinto al de Milei. Hubiese sido Milei el breve, y sigue otro esquema complejo para nosotros, porque ya tendría otros visos de seriedad. ¿Está bien? No sería esta pavada, no sería esta adolescencia, y sería un tema que nos pondría en un esquema de reflexión que entonces es preferible que lo iniciemos ahora, de tal manera que podamos conversar con el resto del peronismo y con el resto de la ciudadanía sobre esta situación. Algo de esto también hicimos ayer en la Universidad Nacional de Cuyo, en un ámbito grande que este, pero pequeño comparado con los actos que habíamos tenido, y nos permitió entonces profundizar algunos temas. Nos vamos a dedicar entonces a pasar revista de lo que serían los elementos ordenadores de la política económica peronista y algunos temas más. En esto de pensar modelos de desarrollo hay dos grandes divisiones. Aquellos que piensan que el ahorro interno no alcanza para generar un proceso inversor. Obviamente que la inversión es lo que permite que la economía crezca. La inversión a su vez tiene dos componentes: la inversión que responde se gastó. Aparte, si cambiamos el micrófono, sí puede hacer mucho eco. La inversión que repone lo que se gastó, es obvio que este bar, el año que viene, si no le hacemos nada, todo este material va a haber envejecido, algunos se van a romper, la pared, la televisión. Algo tenemos que invertir para reponer lo que está. Eso obviamente no hace crecer la economía. Lo que hace crecer la economía es la inversión, que es plus sobre lo que repone, que se gastó o se rompió. Lo que se gastó o se rompió, etcétera, se llama amortización. Eso es inversión de amortización. Y la plus, supongamos que tira la pared contra el local de al lado, etcétera, etcétera, esa es la inversión que hace crecer el negocio. Esa inversión necesita la contraparte de un ahorro para que la financie. Alguien tiene que ahorrar para que el otro gaste. Si todo lo que producimos lo consumimos, no hay ahorro. Por lo tanto, hay algo de lo que producimos que no consumimos y otro lo consume. Entonces, unos ahorran, otros invierten. Algunos piensan que los países no ahorran lo suficiente, entonces necesitan ahorros de otros pueblos. Hay otros pueblos
que no consumen todo lo que producen, ahorran y se lo prestan a otros pueblos. Y hay otra concepción que dice, no, miren, el ahorro de la Argentina, en este caso, alcanza para sostener la inversión que precisa la Argentina. Esto que parece una pavada no es una pavada, porque eso que ahorra otro pueblo y se lo presta a otro pueblo es deuda. Entonces, hay dos visiones contrapuestas. Los que pensamos que el ahorro interno alcanza para la inversión interna y que el país crezca, y los que piensan que no. Los que piensan que no son los que salen a endeudarse. Ahora, no necesariamente los que salen a endeudarse son de derecha. Hay algunos muchachitos de izquierda, aunque no explica nada esto de izquierda y derecha, pero para que nos entendamos, que también piensan que el ahorro de la Argentina no alcanza y que tenemos que salir a endeudarnos. Por ejemplo, en el 2012 nosotros nos habíamos dado cuenta que nuestro modelo se había completado. Los modelos o se agotan porque hicieron las cosas mal, o se completan cuando hicieron las cosas bien, pero se completan, muchachos. Yo tenía un limonero que era extraordinario, las 4 temporadas, me dio limones durante 25 años. Un día dijo, no te doy más limones, no me voy a enojar con el limonero. Me dijo, basta, hasta acá llegué. Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos allá, y ahora tengo un limonero chiquitito así que da unos limoncitos. Bueno, algún día ese limonero se completó. Los modelos también pasan lo mismo. Cada tanto, nosotros en el 2012 nos pasó lo mismo que le había pasado a Perón en 1952. Esta cosa de la historia en la Argentina. ¿Qué le pasó a Perón en 1952? Los países europeos se habían recuperado de la posguerra y salieron a recuperar sus viejos mercados. Un ejemplo para los varones. Todas las Pico del Oro que hay pintadas de naranja, si buscan ahí en la casa del abuelo, todavía hay una Peugeot que todavía funciona, tiene 60, 70 años, 80 años y funciona. Cuando la Peugeot se dedicó a hacer tanques, en la Segunda Guerra no hacía Pico del Oro. Por lo tanto, acá en Santa Fe apareció una que empezó a hacer Pico del Oro, la Gerardi, hasta le copió el color. Es buena también, muy buena. Pero la Peugeot es la Peugeot. Cuando la Peugeot deja de hacer tanque, vuelve a hacer auto y herramienta, quiere recuperar el mercado de la Pico del Oro argentino. Y resulta que Plan Marshall mediante las hacían buenas, baratas y bonitas, pero eran baratas. Y ahí teníamos problemas con nuestra Pico del Oro en Santa Fe, en Casilda. Y había que tomar una decisión. Esto es lo que le pasó a Perón, que cuando el viejo hace unos discursos extraordinarios, el Perón de profundidad económica es el del 52 en adelante. Siempre pasa lo mismo, muchachos, cuando tenemos que, estamos con problemas donde aparece nuestra imaginación. Al pobre limonero no le di bola mientras me daba limones. Cuando me dejó de dar limones, Perón lo resolvió, se dieron cuenta que lo estaba resolviendo y terminan bombardeando la plaza. Ellos juegan también, pero no es que Perón no lo resolvió, Perón lo resolvió. Nosotros en el 2012 teníamos las mismas dificultades. El origen es distinto. El origen, hacía 4 años, 3 años que había aparecido esa crisis
en Estados Unidos, el Banco de los Hermanos y otras cosas más. Esto es muy interesante porque los marxistas y los liberales tuvieron el mismo diagnóstico de lo que pasó en el sistema capitalista en Estados Unidos. ¿Por qué el mismo diagnóstico? Los liberales lo daban en la CNN, los marxistas lo daban en Telesur. En esa época teníamos Telesur. Era ese canal que había hecho el comandante Chávez. Estaba pegado, yo tenía el Telecentro, estaba CNN y Telesur, o sea que el zapping era, en uno hablaban los liberales, en otro hablaban los marxistas, decían lo mismo. Porque no tiene que estar grabado, lo mismo. Que bien interesante lo que decían. Los bancos, por primera vez, habían trabajado de banqueros solidarios, como tienen que ser los bancos, que no son, y habían prestado plata a los pobres, que en Estados Unidos generalmente son negros, y le habían prestado plata a los pobres negros, o a los negros pobres. Y esto porque son negros y pobres, no la devolvieron. Y ellos dijeron que ese era el riesgo moral. O sea, vos banquero le prestaste a alguien que no te puede devolver la plata, o sea que se la tenés que prestar a los que la pueden devolver, o sea, a los que no precisan. Cuando le prestás lo que precisan, tenés un lío bárbaro. Y hablaban del riesgo moral. Nosotros teníamos otra interpretación, porque le pasó a ellos lo que nos había pasado a nosotros en el 2001, cuando el vector especulativo rentístico se impone sobre el vector de producción y trabajo, algo se pudre. No puede haber más medios de pago de cualquier índole que la cantidad de bienes que hay por siempre, porque ya no olvido. Si hay un departamento y doy 3 créditos para ese departamento, o hago 2 departamentos más o algo pasa. Bueno, fue lo que pasó. En esa crisis que decían que ponía en peligro el sistema capitalista, llegó, mentira, no puso en crisis nada, una crisis financiera se arregló rápidamente. Acá llegó en el 2009, en el 2010 teníamos todavía las repercusiones, nos empezaron a bajar los precios en el mundo, no de los commodities, sino de los bienes, las medias, las camisas, las herramientas, los zapatos, la lechuga, empezó a ser más barata. Algo había pasado en el mundo que bajó los precios. Tardamos en darnos cuenta que a Perón era claro, las economías se estaban recuperando de la posguerra, entonces volvían a lo que conté. Acá nos desordenamos, no entendíamos lo que pasaba. Pensamos que habían bajado los precios porque faltaba demanda. Había oferta y no había demanda por la crisis que había pasado en el 2008. Pero ya para el 2010 la crisis había terminado y los precios no subían y empezamos a tener un problema de que nos faltaban dólares. Había exceso de importaciones. Le pasó lo que le pasó al general. Claro, lo que había pasado en el mundo era que los norteamericanos habían encontrado el shale gas y el shale oil, habían encontrado la manera de hacerlo rentable. Hacía 70 años que sabían que estaba esa energía fósil entre las piedras, que es una piedra pómez gigante, llena de intersticios, y ahí está el petróleo y ahí está el gas. Cuando vos rompés la piedra, que es el fracking, se junta, aumenta la presión y sale. O sea, lo que es vaca muerta es la capacidad tecnológica de romper unas piedras allá abajo y que entonces el gas que está en los intersticios se junte y sale. Los norteamericanos resolvieron cómo hacer eso barato en función al precio del combustible y lo salieron y fueron competitivos para su aparato productivo porque bajaron el precio de la energía. Y al bajar el precio de la energía aumentaron enormemente su competitividad. Y los chinos y los europeos
trataron de hacer lo mismo. Trataron de hacer lo mismo. Claro, uno tenía que caminar el mundo para darse cuenta de lo que estaba pasando. No siempre los funcionarios están en condiciones de caminar el mundo, pero los que sí iban de turismo en aquella época decían, che, pero qué barato que está el mundo, nos compramos ropa en Francia, nos compramos esto allá, se venían con trajes italianos, pero los trajes italianos son caros, no. Algo estaba pasando. Para el 2012 ya teníamos claro lo que estaba pasando. Y nuestro modelo se había puso en crisis nada, en la crisis financiera se arregló rápidamente. Acá llegó en el 2009, en el 2010 teníamos todavía las repercusiones, nos empezaron a bajar los precios en el mundo, no de los commodities, sino de los bienes, las medias, las camisas, las herramientas, los zapatos, la lechuga. Empezó a ser más barata. Algo había pasado en el mundo que bajó los precios. Tardamos en darnos cuenta que a Perón era claro, las economías se estaban recuperando de la posguerra, entonces volvían a lo que conté. Acá nos desordenamos, no entendíamos lo que pasaba. Pensamos que habían bajado los precios porque faltaba demanda. Había oferta y no había demanda por la crisis que había pasado en el 2008, pero ya para el 2010 la crisis había terminado y los precios no subían y empezamos a tener un problema de que nos faltaban dólares. Había exceso de importaciones, le pasó lo que le pasó al general. Claro, lo que había pasado en el mundo era que los norteamericanos habían encontrado el shale gas y el shale oil, habían encontrado la manera de hacerlo rentable. Hacía 70 años que sabían que estaba esa energía fósil entre las piedras, que es una piedra pómez gigante, llena de intersticios, y ahí está el petróleo y ahí está el gas. Cuando vos rompés la piedra, que es el fracking, se junta, aumenta la presión y sale. O sea, lo que es vaca muerta es la capacidad tecnológica de romper unas piedras allá abajo y que entonces el gas que está en los intersticios se junte y sale. Los norteamericanos resolvieron cómo hacer eso barato en función al precio del combustible y lo salieron y fueron competitivos para su aparato productivo porque bajaron el precio de la energía. Y al bajar el precio de la energía aumentaron enormemente su competitividad. Y los chinos y los europeos trataron de hacer lo mismo. Trataron de hacer lo mismo. Claro, uno tenía que caminar el mundo para darse cuenta de lo que estaba pasando. No siempre los funcionarios están en condiciones de caminar el mundo, pero los que sí iban de turismo en aquella época decían, che, pero qué barato que está el mundo, nos compramos ropa en Francia, nos compramos esto allá, se venían con trajes italianos, pero los trajes italianos son caros, no. Algo estaba pasando. Para el 2012 ya teníamos claro lo que estaba pasando. Y nuestro modelo se había completado. Y ahí surge un debate en el seno del gobierno, cuya resolución todavía estamos pagando las consecuencias. Los peronistas decíamos que tenemos que hacer un esfuerzo de producción. No es cierto que los peronistas siempre vamos por el consumo, siempre vamos por la demanda. Somos de los que pensamos que la demanda determina la oferta. Si no hay demanda de pan, no se abre panadería. Si no hay demanda de auto, no se fabrica nada. ¿Para qué vas a fabricar cosas que no tienen demanda? Hay otros que piensan distinto, pero lo que pasa es que la demanda no es solo el consumo, este es un problema. Cuando uno se pone a hablar y no hay la suficiente decantación de lo que te están enseñando, y la decantación es con el tiempo
empezás a tener ideas complicadas porque tenés medias verdades. Entonces yo digo, vamos por demanda, y todo el mundo dice, entonces consumo. No, muchachos, vamos por demanda, pero la inversión también es demanda, porque cuando yo empiezo a hacer un galpón, demando el terreno, demando las columnas, demando el techo, demando los trabajadores, después es oferta. La inversión tiene la posibilidad que primero es demanda y al ciclo siguiente, cuando termino, el que ha comprado una máquina lo ve con precisión. Compra la máquina, demanda la máquina. Cuando la máquina empieza a trabajar, aumenta la oferta de bien. Pero pasa un tiempo. Entre que compro la máquina, me la traen, la instalo y empieza a producir, pasa un tiempo. Por lo tanto, primero genero una demanda que fabrica máquina, nacional o extranjero, y después la pongo a producir. Primero demanda, después es oferta. Los peronistas decíamos que es necesario aumentar la producción, porque cuando aumentar la producción baja los costos fijos, hay un montón de cosas. Mejoramos la productividad. Teníamos un problema de productividad. Había que mejorar la oferta en la Argentina. O sea, éramos peronistas, pero queríamos mejorar la oferta. Para mejorar la oferta, teníamos que cambiar el sesgo del modelo. Pasar de consumo a pasar de inversión. Había que bajar un poco el consumo. Bajar un poco el consumo para la política a veces es complicado. Pues si no, el consumo es el que me trae votos. Está bien, te trae votos, pero después vas a salir sin paraguas el día que llueve. Tenemos que... Esta discusión, Perón la saldó con primero la patria. No, o sea, siempre hagamos los peronistas lo que le sirve a la patria, dentro de la doctrina y discutiendo entre peronistas. Porque sabemos que todos tenemos primero la patria. Es un problema esto, porque solo los peronistas no tenemos todos los votos. Es para ganar. Empezamos a discutir con los que no son peronistas y a veces no tienen el concepto de primero la patria. No, hay que ganar las elecciones porque bla, bla, primero ganemos, después vemos. Año 19. Primero ganemos, después vemos. Entonces, los peronistas dicen, amigo, bajemos un poco el consumo, aumentemos el ahorro, aumentamos la inversión, expandimos la producción, porque estamos quedando caros. Del otro lado, entraron los que decían, no es necesario bajar el consumo, porque nos podemos salir a endeudar. Finalmente, si vos te salís a endeudar, te prestan plata para lo que vos quieras, para consumir o para invertir, pero te prestan plata. Y algo de eso pasó, porque no se olviden que en el 14 salieron a arreglar con el Club de París, se arreglaron con Repsol y querían arreglar con los fondos buitres. No fue el gobierno de Macri, fueron los 2 últimos años de Cristina. Todo lo que vino después es la misma lógica. Nos endeudamos para consumir o para invertir en aquello que uno se endeudó afuera, mientras se pudo, con el sector privado. 16-17, privado externo. Eran los fondos de inversión que prestaban plata. Nos dieron, estaban contentos porque dieron un bono a 100 años. ¿Se acuerdan del bono a 100 años? Fue tapa de todos los diarios, la Argentina está en todos los diarios. Es este argumento. Vamos a endeudarnos afuera. Después se endeudaron con los organismos multilaterales. Después vino Guzmán y se endeudó adentro. Cuando ya no se pudo endeudar adentro, empezó a emitir plata. Es otra manera de endeudarse. Y ahora llegó Milei, y como ya no hay dónde endeudarse, lo que hace es mandar al pueblo al infraconsumo. Pero no cambia la historia. No es que los negocios están invirtiendo y hay consumo y hay dinámica en la economía y vamos a ver, no, primero tenemos que sufrir. Una cosa increíble, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Cómo va a ser una disciplina
Es como si el doctor tuviera una materia que le va a enseñar, primero hay que lastimar y después lo sanamos. Es ridículo todo, ¿no? No suele pasar esto. En economía tampoco. Nosotros seguimos teniendo ese problema de oferta. El próximo gobierno peronista va a ser un gobierno dedicado a la producción, a la inversión. Y se lo tenemos que explicar a los compañeros. No hay que explicarle a los compañeros que estamos endeudados. Esta semana tuvimos una carta que la Argentina está endeudada, porque no es cierto. El que está endeudado es el Estado, el Poder Ejecutivo. Los privados no